Buenos días, hermanos, nuevamente desde Lerma de Villara, Estado de México. Les saludamos con mucho amor y con un gozo grande en nuestro corazón de seguir compartiendo palabra de la sana doctrina de Cristo. En el nombre de Jesucristo vamos a acercarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial y que el Espíritu Santo me guíe para apegarme solo lo que está escrito. Yo lo necesito y yo sé que tú también lo necesitas para poder comprender, porque esto no se puede entender con sabiduría humana, se tiene que entender a través del Espíritu Santo. Por eso es importante que estemos en oración y siempre que escudriñamos la Escritura, para que se manifieste el entendimiento, tenemos que estar orando para que el Espíritu Santo nos lo revele lo que está escrito. No lo que entendemos, sino lo que Dios quiere que entendamos. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de tu presencia. Queremos darte muchas gracias porque tú estás aquí. Yo sé que el mismo Dios que está en este momento se encuentra ahí donde están nuestros hermanos congregándose en el nombre de Jesucristo. Y si en este momento yo estoy en un lugar, pero mis hermanos en otro, el Dios Todopoderoso, omnisciente, está en todos lugares, y nuestro Señor Jesucristo, que es omnipresente también, está también ahí donde estás tú y donde yo estoy, en el mismo lugar. Somos un cuerpo en Cristo y todos unidos en el Espíritu Santo. Padre, te pido perdón por nuestros pecados, de mis hermanos y los míos. Te suplico que a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, tú te manifiestes con poder. Tomamos, Padre, ese perdón, porque la sangre de Jesucristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias, muchas gracias por esa gran bendición y ese plan maravilloso que tú estableciste a través del sacrificio y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, haciendo un nuevo pacto entre tú y los hombres. Gracias. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo haga lo que siempre hace hermosamente, dándonos el entendimiento de todo lo que tú nos vas a hablar. Levantamos, Padre, ante tu presencia todo argumento y lo atamos en el nombre de Jesucristo, todo lo que se levanta en contra de tu palabra. Desatamos el discernimiento y el entendimiento en donde quiera que se esté oyendo esta predicación. En el nombre de Jesucristo. Amén. El título de esta palabra que Dios me dio para compartir contigo en esta mañana, 16 de agosto del 2020, secretos o misterios acerca del reino de Dios. Hay muchos secretos, hay muchos misterios que todavía nos están siendo revelados a muchas personas, a muchos siervos, a muchos ministros de la palabra de Dios. 5 ministerios nos ha dado Dios, pero estos 5 ministerios les falta y nos falta mucha revelación todavía, que el Padre nos los va a ir dando como Él quiere darla. En esta mañana quiero empezar animándote a todos aquellos que son fieles a la palabra, hacedores de la obra en la sana doctrina de Cristo. Sabemos que todos aquellos que están de una manera u otra manera trabajando en la obra de la sana doctrina de Cristo son los que el Padre Celestial les está revelando verdad para que puedan llevar a cabo la obra. Nosotros no somos
llaneros solitarios, formamos un cuerpo y como cuerpo nos movemos en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, con una misma visión, no la nuestra, no la del pastor Víctor, no, la visión de Cristo, porque Él es nuestra cabeza. Entonces, nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que nuestro Señor y Rey Jesucristo quiere que siempre estemos haciendo. Nosotros no hacemos nuestra voluntad, no somos una iglesia local, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Quiero llevarlos a una verdad. Y está en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 10 y versículo 18 en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así: Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos, así que miren, aunque miren, no verán, aunque oigan, no entenderán. Por eso, presten mucha atención, porque los que saben algo acerca de los secretos del reino, se les contarán muchísimas cosas más. Pero a los que no saben nada de los secretos del reino, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Qué tremendo entender la palabra, ¿no? Si Dios te ha levantado a ti, como me ha levantado a mí, discerniendo los secretos que Dios tiene, pues gloria a Dios, porque aquí está una promesa. Si tú tienes revelación, Dios te seguirá dando mucho más revelación. Pero ¿qué pasa con aquellos que nunca han tenido revelación y visión? Pues aún las cosas que han aprendido, aún esas se les irá olvidando. Dice, Dios les hará olvidar hasta lo que creen saber. Jesús explicó que usaba parábolas para que los corazones de los que rechazaban no se endurecieran más. Dice en el libro, quiero que me acompañen al libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 11, ahora en la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios así: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El mismo evangelio que humilla el corazón más honesto y lo que guía al arrepentimiento también puede endurecer el corazón. Nosotros sabemos que muchas veces las personas, cuando oyen la sana doctrina de Cristo, entonces muchos de ellos pues la captan, la entienden, pero ese mismo evangelio endurece el corazón de muchas otras personas que no entienden la sana doctrina de Cristo, porque están acostumbrados a oír solamente una doctrina falsa o se guían en una religión. Seguramente muchos creen de que nosotros que predicamos se les hace muy tedioso y muy largo, ¿no? No saben disfrutar de una predicación, enseñanza, con más de media hora ya se les hace demasiado. Entonces, ese tipo de personas que están endureciendo el corazón, del oyente deshonesto, confirmado en su camino de desobediencia. Entonces, cuando a nosotros se nos está haciendo muy tedioso, de muy largas, como una conferencia muy larga cada vez que enseñamos los miércoles, y los miércoles son talleres de 2 horas. Ahora la predicación, otro tanto, no 2 horas, pero sí muy cerca a eso. Entonces vemos que el equilibrio que llevamos en nuestra espiritualidad se mide en eso. Si a ti se te hace muy tedioso, estás corriendo el riesgo de que tú estás en esa área que Dios te quiere rescatar. Quiero poner ahora mismo un ejemplo. Si eres de Dios, lo vas a comprender. Y espero que Dios abra tu entendimiento y quite a través de Jesucristo el velo que está en tu corazón para que puedas entender y comprender lo que sigue. Porque vamos a poner un ejemplo que es muy importante que tú lo entiendas. Este ejemplo se trata de algo que comúnmente las iglesias locales están en error, ¿ok? Por eso quiero hacer una pequeña oración para ti y para mí también.
Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te pido que a través del Espíritu Santo tú les proveas ese entendimiento. Lo mismo que has hecho en mí, en mis hermanos, hazlo en ellos, Padre, porque ¿qué caso tendría que yo les esté predicando esta verdad si no lo van a entender? Te pido que a través del Espíritu Santo en esta ocasión le abras el entendimiento y puedan comprender lo que sigue, que es muy importante, Padre. En el nombre de Jesucristo yo me pongo en tus manos y pongo a mis hermanos también en tus manos. Espíritu Santo, manifiéstate con poder. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 10 en la versión Reina Valera. Y él le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y ahora el mismo versículo que vimos al principio, con el versículo que empecé en Lucas 8:10, la parte que dice: a ustedes les ha explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño por medio de ejemplos. ¿Por qué dice eso Jesús? Por favor, acompáñame al libro de Mateo. Porque en el libro de Mateo, lo que vimos en el 3:11, donde dice: respondiéndoles dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quién le da a conocer los misterios del reino de los cielos? La verdad, hermano, no a todo mundo, y la prueba está que existen muchas religiones. Entonces, ¿por qué existen tantas religiones? Porque no les ha sido revelado la sana doctrina de Cristo. Solamente ellos creen que Dios está en cualquier iglesia local. Y la verdad, yo que he visto la escritura en segunda de Juan, en Tito, en Timoteo, en primera y segunda de Timoteo, he visto de que la sana doctrina de Cristo no todo mundo la entiende. Es muy entendible, por ejemplo, millones de personas en el pentecostalismo, millones de personas en el bautismo, millones de personas así. Eso lo entienden y lo comprenden perfectamente bien, pero la sana doctrina de Cristo no es entendible, al grado desde que murieron los apóstoles a este tiempo no se había predicado la sana doctrina de Cristo. Es muy común ver cualquier otra doctrina, pero la sana doctrina de Cristo, y yo te invito, escarba, busca por ahí en internet y vas a darte cuenta que la sana doctrina de Cristo no es algo común que la puedes encontrar en ninguna parte. Por eso es que te digo, desde que murieron los apóstoles, pasó todo este tiempo, hasta aquí comenzamos a predicar la sana doctrina de Cristo. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 6, en la Reina Valera: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura textualmente, la letra, sin tomar en cuenta que el Espíritu va a vivificar esas letras, entonces nosotros es cuando no tenemos visión de Dios y no tenemos el entendimiento de Dios, no tenemos la revelación de Dios. La letra de la ley es la administración de la muerte, y si nos apoyamos en la pura letra del Evangelio, no seremos mejores por hacerlo así. Dice en 1 Corintios 3:6, la que acabamos de leer en la Reina Valera: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que la letra en sí, textualmente, va a matarte, porque
¿Por qué no comprendes algo tan vital que ahorita vamos a analizar acerca del bautismo? Porque si tú lo lees textualmente, estás leyendo solamente la letra, pero no estás viendo la revelación y la visión que está ahí en profundo en Mateo, lo que vamos a ver. Acompáñame al libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 19, y quiero que observes muy bien y que puedas hacer, ¿sabes qué? Unas 10 planas de ese versículo para que te lo aprendas muy bien. A ver si Dios quiere que tú puedas tener esa revelación de lo que está diciendo ahí. Dice la palabra de Dios. Y me gustaría que no lo pusieras así, renglón, una palabra tras de otra, sino que lo pusieras en una lista, una palabra. Por ejemplo, ustedes pones arriba y luego vayan, la pones abajo de ustedes y hagan más discípulos míos, está hablando Jesús, en todos los países de la tierra. Aquí viene, punto y seguido. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso, 10 planas, por favor, para que a ver si Dios quiere y sea revelado a ti también lo que yo te voy a mostrar en este momento. Cuando se realizan los bautismos, se dice esta frase: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí no se entendió la orden de Jesús, ni tampoco hubo discernimiento, porque lo más importante de que la letra mata y el espíritu vivifica, lo más importante lo pasó por alto, porque hizo del bautismo un mero ritual, lo cual es inválido. ¿Inválido de qué? Inválido para tener un nuevo nacimiento y pertenecer a la familia de Dios. Por eso es inválido. Veamos el error. Jesús ordenó: bautícenlos en el nombre del Padre. Y entonces, cuando nosotros vemos que en el nombre del Padre es algo tan importante, porque si observamos que el nombre del Padre, si tú ves la escritura, tiene una P mayúscula. Y esa P mayúscula hace ver que entonces es algo importante. No eras tan a la ligera como yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino tiene una P mayúscula ahí. Entonces eso debería nosotros tener en cuenta, de que algo importante está allí. Entonces este nuevo renacimiento es importante porque se hace en el nombre de Jehová, porque Él es quien nos engendra. Nosotros fuimos engendrados, cuando nacimos en la carne, fuimos engendrados por un ser humano y el óvulo de otro ser humano, y fuimos engendrados. Pero en este renacimiento, nosotros en ese instante fuimos engendrados por ese Padre, Jehová Dios. Es por esa razón que si no nombramos el nombre de Jehová, nosotros no somos engendrados, y si no somos engendrados, nunca nacimos de nuevo. En este acto tan importante donde venimos a pertenecer a la familia de Dios, dice en Juan 1:13, en Reina Valera: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo no sé si te quede claro eso. Entonces, cuando somos nomás bautizados, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hubo un engendramiento allí. ¿Por qué no hubo un engendramiento? Porque omitimos lo más importante, porque la orden era: bautízalos en el nombre del Padre. Y la orden era muy clara, porque si tú no los bautizas en ese nombre de Jehová Dios, tú no eres engendrado. Es por esa la razón. Ni la voluntad de varón, dice la palabra en Juan 1:13 al final, sino de Dios. El nacimiento es el comienzo de la vida, es verdad. Todos nacimos porque comenzó la vida. Nacer de nuevo es empezar a vivir de nuevo. Entonces, cuando nosotros comenzamos la vida, esa vida empezamos como carne, como unos bebés, como un niño, como un joven, como un adulto. Pero
renacer de nuevo es empezar de nuevo, todo de nuevo, no importa la edad que tú tengas, como los que han vivido muy equivocados sin sentido, porque si nunca renaces seguirás viviendo equivocados y sin sentido en la vida. Debemos tener una nueva naturaleza. ¿Y cómo vamos a tener una nueva naturaleza si el Padre todavía no te ha engendrado? Cuando el Padre te ha engendrado por su divino y poder y su voluntad, entonces tú eres una nueva criatura y adquieres una nueva naturaleza. ¿Por qué adquieres una nueva naturaleza? Porque en ese acto del bautismo tú eres engendrado por el Padre. Nuevos principios, afectos en nuevas miras es lo que nos hace el bautismo. Cuando somos bautizados en el nombre del Padre, le dijo el Espíritu Santo, es mero ritual. Dice en Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 7, en la versión Reina Valera, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo, cada vez que un ser humano nace fue engendrado por otro ser humano, pero cuando renace es engendrado por Dios, por Jehová Dios. Es por eso que se debe de nombrar el nombre de Jehová Dios. Yo creo que, no sé, oré por ti, para mí es muy claro porque a mí me ha dado esa visión y si tú puedes analizar la predicación de la vez pasada de Esdras, estamos viviendo un paralelo, ¿no? Quizás no te agrade la idea de que yo haya sido escogido para este tiempo hablar de esta verdad. Pero ¿sabes qué? Aunque no te guste, yo fui escogido para declarar esta verdad. Si tú buscas esta verdad en internet, no la vas a poder encontrar porque apenas está iniciando esta verdad. Vamos, pueblo de Dios. Reedifiquemos la iglesia santa de Dios, unámonos y prediquemos esta verdad, porque Dios quiere que no te equivoques en algo tan importante que es el bautismo. Ahorita vamos a seguir analizando este error que la gran mayoría ha cometido. Engendrados por nuestro Padre Celestial para que seamos hechos nuevas criaturas, entonces tenemos que ser bautizados en el nombre también del Hijo. ¿Por qué del Hijo? Bueno, el Hijo tiene un nombre, el cual es muy importante que sea nombrado, porque en el acto del bautismo, para que esté sobre nuestro nombre, como nuestro único y Señor sobre nuestras vidas. Por eso dice en Filipenses 2, 9 al 11, en la versión lenguaje actual, por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio a él más importante de todos los nombres, para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. ¿Por qué se debe de nombrar en el bautismo a Jesucristo? Dice la palabra de Dios que es lo más importante de todos los nombres. ¿Y por qué excluirlo si es el nombre que Jehová Dios le dio a Jesucristo? Cuando Él resucitó, le dio el nombre más importante de todos los nombres. Entonces esa es la revelación, esa es la visión de Dios. Entender que el bautismo debe de ser
en Jehová Dios para ser engendrado y el de Jesucristo porque es el nombre más importante sobre todos los nombres y sobre todo sobre mi nombre que estoy siendo bautizado en este momento. Yo anhelo que ese nombre sea nombrado sobre mí en el bautismo, porque ese nombre declara y sella mi vida de que Él estará como mi Señor. Yo no seré ya el Señor, sino Él está siendo puesto en mi corazón, en mi vida, tomando el lugar del Señor en mi corazón. Y por último, ser bautizados, porque dice, bautízalos en el nombre del Padre, ya dijimos, Jehová Dios, porque somos engendrados, de Jesucristo, porque es el nombre más importante de todos los nombres, y del Espíritu Santo, dice, ¿no? Entonces, dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27, vosotros pues sois cuerpo de Cristo, miembros, cada uno en particular. ¿Qué es lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Ya fuimos engendrados, ya fuimos puestos con el nombre de Jesucristo. El nombre más importante de todos los nombres fue sobre nuestra vida cuando fuimos engendrados. Y ahora venimos a formar, gracias al Espíritu Santo, a ser miembros de ese cuerpo en particular. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Entonces, cuando nosotros somos bautizados, engendrados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Ese es el bautismo. En el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Esta es la iglesia que nos une y es el Espíritu Santo que nos une. Dice en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, no hablamos de paredes, hablamos de una iglesia gloriosa que nos han sido bautizados en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo que nos unió a ese cuerpo y formó una parte. Nosotros formamos parte viva de esa iglesia gloriosa por la cual va a venir Jesucristo un día, pero no va a venir por iglesias locales porque tal palabra no existe en las Escrituras. Yo la busqué en diferentes versiones, incluso en la versión católica, Dios habla hoy, lenguaje actual y muchas versiones. ¿Y saben qué? Nunca en ninguna versión encontré iglesia local. Pero sin embargo, las iglesias locales en la gran mayoría utilizan el bautismo para hacerte miembro de esa iglesia local, lo cual ahí está el error. Y muchos están en ese error, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin tomar en cuenta que el Padre y el Hijo comienzan con letras mayúsculas. No toman en cuenta eso, lo leen tan a ligera como leímos en la Escritura. La letra mata, el Espíritu es el que va a vivificar la palabra de Dios. ¿Por qué va a vivificar? Porque cuando tú ves una letra mayúscula como Padre o la D mayúscula de Dios, entonces está hablando de Jehová Dios de los ejércitos. Cuando vemos al Hijo con una H mayúscula, estamos hablando de Jesucristo, el resucitado. Otro error, aún peor que no nombrar el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo, hay un error todavía peor. Bautizan haciendo a la gente caer hacia atrás. Y esa caída hacia atrás hace el error más grande. Y te voy a llevar porque es el error más grande. Ya cometiste el error de que fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya cometiste ese error. Pero a un error peor todavía, el que te avienten para atrás y caigas. Ese error te lleva a, dice en Isaías 28:13 en la Reina Valera, la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. O sea,
una predicación, un estudio, un devocional. Eso es un mandamiento tras mandamiento, un mandato sobre mandato, un renglón tras renglón. Quizás tú lees el proverbio diario, el salmo, de vez en cuando lees la palabra. Esa es línea sobre línea, y un poquito allí y otro poquito allá, en la mañana, en la tarde, en la noche, hasta, dice la palabra de Dios. Aquí está el error grande y tremendo. Hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta obra, cuando son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todavía te avientan hacia atrás. Eso es el error más grande, porque allí en ese bautismo caíste de espaldas, pero no nomás caíste de espaldas, sino que fuiste quebrantado, enlazado y preso, porque escrito está. Escrito está. Esta es la obra de Satanás, el diablo, quebrantando, enlazando y apresando a su pueblo. Pero este es el tiempo que Dios ha venido a libertar a su pueblo, que está exiliado en diferentes iglesias, denominaciones, muchos movimientos cristianos que en la mentira tienen preso al pueblo de Dios. Pero aquí está Dios libertando, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y el Dios Todopoderoso, a través de esta palabra, quiere libertarte para que salgas de la mentira, que vengas a la verdad, que formes parte de la iglesia gloriosa, como dijo Efesios 5:27. Una iglesia gloriosa. Y que seas bautizado correctamente. Ya no te avienten de espaldas, porque aventarte de espaldas es quebrantarte, enlazarte y apresarte. Pero aquí está Dios. Aquí está Dios y quiere libertarte a través de Jesucristo. Quiero llevarte a Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21 y versículo 22 en el lenguaje actual. Y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Dios nos salva por medio del bautismo, porque Jesucristo resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, en lugar más importante, y gobierna a todos los ángeles y a todos los seres espirituales que tienen autoridad y poder. Y te dije, aquí está Dios, y su palabra dice en Isaías 61:1, en Reina Valera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Se acuerdan de caer atrás y son quebrantados? Bueno, Jesucristo fue enviado a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Se acuerdan que fueron cautivos? Y Jesucristo dice, a publicar libertad a los cautivos. Y se acuerdan que también caer de espaldas fueron presos. Dice la palabra, y a los presos apertura a la cárcel. Jesucristo quiere libertarte de ese falso bautismo, porque te han aventado hacia atrás y tú has quedado cautivo, preso, quebrantada tu alma, porque nuestro Padre Celestial envió a Jesús para libertarte. Dice en 2 Corintios 3:17 en la Reina Valera, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad, y Dios quiere libertarte. Ya basta de que siga la corriente del mundo y sus religiones, porque quiero que sepas que muy pronto va a venir Jesucristo, y tú tienes que estar preparado para cuando Él venga. Tienes que salir de la mentira, tienes que abandonar la mentira. Ya no hay tiempo de que estés pensando, o tú pensabas que todo este confinamiento era nomás porque sí. Dios está juntando a su pueblo y quiere que vengamos a pertenecer solo a la iglesia gloriosa de Jesucristo. Ese es el propósito. En 2 Corintios que acabamos de leer, Él, cuando está presente en un hogar, en un corazón, ahí hay libertad, porque el Espíritu de Dios, donde quiera que esté, a través de Jesucristo, hay libertad. Ser bautizados en el nombre de Jehová Dios es
porque somos engendrados. Ser bautizados en el nombre de Jehová es ser engendrado por Él, por su poder, por su gloriosa voluntad. Ser bautizados en el nombre de Jesucristo es porque escrito está, para que todos conozcan a Jesucristo el Señor y den gloria a Dios Padre. Escrito está. Por esta razón es que el nombre de Jesucristo debe de ser nombrado en el acto del bautismo. Porque el nombre de Jesucristo somos libres, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 19 y 20 al 22. En la versión Reina Valera. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios y no de una iglesia local. Miembros de la familia de Dios y no de una iglesia local. Yo te invito a que tú vengas a este llamado y pertenezcas y seas miembro de la familia de Dios. Dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Ese es el cuerpo, la familia de Dios. ¿Cuántos han sido engañados y bautizados? ¿Cuántos han muerto ya creyendo de que pertenecen a la familia de Dios? El que tú tengas buenos sentimientos y buenas intenciones, el que diga, pues yo lo he hecho como para Dios, eso no te acerca a la familia de Dios. Necesitas tú ser engendrado en el bautismo, y si nunca fue nombrado Jehová Dios, nunca fuiste engendrado. Nunca fuiste engendrado. No puedes ser familia de Dios si no fuiste engendrado por el Padre. Porque nunca se nombró, solamente te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca fuiste engendrado. Hubo un error, hubo un error. Tú pensaste, pero lo que tú pienses, eso no puede relacionar a una familia. No puede, con las buenas intenciones, no te hace familia de Dios. Te hace la familia de Dios cuando eres engendrado. Escrito está. La palabra de Dios dice engendrados. Por lo tanto, nosotros no estamos inventando una nueva doctrina. Escrito está que somos engendrados para venir a pertenecer a la familia de Dios. Y si tú no fuiste en el bautismo nombrado por Jehová Dios, no fuiste engendrado. Dice en Mateo 15, versículo 8 y versículo 9, en la versión Reina Valera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esas enseñanzas de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son más que mandamientos de hombres. Y mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, es igual a doctrinas de demonios. Escapa por tu vida. Ay, Pastor Víctor, es que voy a darle gracias al pastor. No le des gracias. ¿De qué le vas a dar gracias? Porque te ha encadenado, porque te ha apresado, porque el diablo, el Dios de este mundo, lo ha utilizado para apresarte a ti y a tu familia. Te ha estafado. Cada vez que tú diezmas en ese alfolí de maldición, nunca Dios ha recibido ni un 5 de ti. Jamás ha recibido, porque Dios no se puede manifestar. Es que yo lo hago como para Dios. Aunque tú digas que lo haces como para Dios, ese alfolí está maldito, porque la presencia de Dios no está allí. Dice en Mateo, que acabamos de leer, en el versículo 9, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y en primera de Timoteo 4:12, en la versión Reina Valera, dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escucha bien lo que sigue: escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia,
mandamientos de hombres es igual a doctrina de demonios. ¿Ves que ese alfolí está maldito? Es de demonios al que tú le has ofrendado, pensando que es para Dios, tú le has ofrendado nada más al demonio, porque son enseñanzas de hombres, doctrinas de demonios. Dice en 1 Timoteo 4:12, escrito está. Cuando se bautiza sin este discernimiento, entonces Satanás, el diablo, toma el lugar, y entonces, porque ya los enlazó, porque ya los quebrantó, ya los encarceló, entonces ¿qué pasa? El demonio o manda un ángel demoníaco a habitar en tu corazón. Tú eres presa de ese demonio en el bautismo. Tú fuiste sellado por el espíritu de la mentira. Tú fuiste quebrantado. Tú no perteneces ya a ti mismo. Tu voluntad ya no te pertenece. De ahí en adelante, después del bautismo falso, tú le perteneces a ese demonio que vino a habitar. Porque tú lo hiciste por voluntad. En error, sí. Sin conocimiento, sí. Pero fue en error. Y ese demonio le diste derecho legal. Tanto derecho legal que después del bautismo tú te volviste devoto a pertenecer a la familia de esa iglesia local, lo cual no existe en las Sagradas Escrituras. Te digo, en muchas versiones traté yo y me esforcé por buscar esa palabra, iglesia local. No existe. Existe la iglesia gloriosa, que es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia local no existe. Es otra doctrina de demonios, porque es una enseñanza de hombres. Primero, el santo nombre de quien nos engendró debe de ser nombrado Jehová Dios. Entonces, cuando Satanás, el diablo, toma lugar y establece en el corazón del bautizado, que fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo, ¿por qué se estableció ese demonio en el corazón? Porque desde un principio están engañados, no fueron engendrados, solamente fue nombrado. Yo te quiero decir que el padre de este mundo se llama Satanás, el diablo. Entonces, cuando eres bautizado, porque está en error, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre de este mundo es Satanás el diablo. Estás en un error, en una falsa enseñanza, en un falso doctrina de demonios. Y cuando fuiste bautizado en el nombre del Hijo, entonces ese Hijo es el anticristo. Y cuando fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Espíritu que domina este mundo, que los hace creer que cada año, cada diciembre, se celebra el falso Jesús que nació un 25 de diciembre, que hasta la gente dice, huele el espíritu navideño, ¿viste? Entonces fuiste engendrado por el diablo, no por Jehová Dios, porque fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En pocas palabras, fuiste bautizado en el nombre de Satanás el diablo, del anticristo y del espíritu navideño, que sustituyeron por el engaño tu vida, y hasta ahora has sido marcado y sellado con esa mentira. Dice en Efesios capítulo 1 versículo 13 y 14 de la Reina Valera: en él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando somos bautizados en nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo, entonces nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. No practicamos como otros cristianos el cada diciembre estar viendo que nace Jesucristo en nuestro corazón y le ponemos tantas cosas en nuestro sentimentalismo, diciendo, ay, es que nació Jesús, y nació Jesús, y hasta le ponemos su árbol y todo a la mentira. Qué falsedad tan grande cuando nosotros somos engañados. ¿Sabes por qué fácilmente viene lo otro? Porque ya fuiste sellado en la mentira. Porque el padre de la mentira es el diablo. Y tú en la ignorancia lo has aceptado. Por eso oré, para que tú puedas tener el discernimiento. Escrito está en las Sagradas Escrituras: el padre de este mundo es Satanás el diablo. El hijo que toma lugar en el bautismo del error es el anticristo. Y el espíritu que imita al Espíritu Santo es el espíritu navideño.
Por tanto, por eso es que celebran cada 25 un falso Jesús, cada 25 de diciembre. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26, porque Jesús una vez, por última vez, celebró la Pascua para constituir la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros vemos que cada diciembre falsos cristianos están celebrando el nacimiento de Jesús, están tan equivocados y tan errados que Jesús ni en ninguna parte de la Escritura nos manda que celebremos el nacimiento de Jesús. Nos manda que celebremos y instituyó la Santa Cena del Señor. Dice en 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto es la Santa Cena. El nuevo pacto, dejamos el antiguo pacto. ¿Cuál? La Pascua. La dejamos porque la Pascua simbolizaba el libertador Moisés que lo sacó de Egipto. Pero ahora la Santa Cena celebramos que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, celebramos a esa gran libertad que le ha dado al mundo todo aquel que en Él cree. Por eso celebramos la muerte y no el nacimiento. Continuamos en el versículo 25, dice: hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. El punto es que por esta razón que seguimos este tipo de raíces en el corazón, cuando somos bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya analizamos de que el padre de este mundo es Satanás, el diablo, el hijo el anticristo y el espíritu navideño, entonces seguimos en nuestro corazón. Solo analízate lo que dice en 1 Corintios. Si eres bautizado equivocadamente o si eres bautizado correctamente, debe de haber una evidencia de una u otra cosa. Dice en 1 Corintios 4, versículo 2 al 4 en la Reina Valera: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido que ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Quiero hacer una pequeña pausa aquí. ¿Quiénes son aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne? No son aquellos judíos que todavía tienen una doctrina judaica porque todavía están esperando al Mesías y todavía llegaron a México y aquí establecieron a muchos mexicanos que quieren hacerse judíos, hasta se circuncidan, comen comida de los judíos, hablan el lenguaje de los judíos, quieren ahora ya dejar de hablar español, estudian las Sagradas Escrituras en hebreo, en arameo, en pechita, en griego. Ya no quieren hablar español porque les han hecho con las mentiras pensar de que eso los va a acercar a Dios. ¡Cuánta mentira! ¡Cuánta doctrina de demonios tienen en su corazón! No hay ningún idioma sagrado. El único idioma sagrado es la obediencia. Ese es el idioma sagrado, la obediencia. Continúo en el versículo 3 leyendo: este es el espíritu del anticristo. ¿Quiénes son? Aquellos judaicos con doctrinas judaicas, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, pero que no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso, cuando son bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese Hijo es el anticristo, porque el Dios de este siglo tomó el lugar del Padre, porque en ignorancia te bautizaron. Dice en 1 de Juan, hablando del anticristo, 2, 18 al 22 en la versión Reina Valera: hijitos, ya es el último tiempo.
Estamos viviendo en este último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. De verdad, ¿cuántos anticristos han surgido? Religiones por aquí, por allá. Muchos cristianos que ya hablan, ya no le dicen Jesús, ahora le llaman Yeshua. Como que eso te acercó a Jesucristo. Por Dios, cuánto engaño. Por este conocemos que es el último tiempo. Versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice el 22, la pregunta: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué niega al Hijo? Porque todavía muchos del judaísmo están esperando la venida del Mesías. Esa es la religión que muchos han adoptado. Las obras de la carne son muy manifiestas cuando tú todavía no eres bautizado en el nombre de Jehová Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Siguen manifestándose esas obras, como dicen Gálatas 19 al 21 en el lenguaje actual. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio. Tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, porque tienen sus propios pastores, esos son los dioses falsos. Practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos y hasta matan. Se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Qué importante ser bautizado en el nombre de Jehová Dios, engendrado por Él. Qué importante ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Qué importante del Espíritu Santo que nos una al cuerpo de Cristo a pertenecer a la familia de Dios. Pero cuánta gente que se dice cristiana vive así, dice que espera ir al cielo. Se enumeran los frutos también del Espíritu Santo. Fíjense la diferencia. Bautizados, leímos en Gálatas 19 al 21. Ahora veamos los que somos bautizados en el nombre de Jehová Dios, engendrados por Él, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice del 22 al 26 en lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Ese es engendrados por Jehová Dios. El Espíritu de Dios, como somos engendrados por Jehová Dios, entonces ese Espíritu nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes, saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en la cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Así como el apóstol había nombrado principalmente las obras de la carne, no solo dañinas para los mismos hombres, sino que tienden a hacerlos mutuamente nocivos para ellos mismos. Así que el apóstol nota principalmente el fruto del Espíritu.
Es por eso la diferencia. Yo no sé a este punto si tú has notado alguna diferencia de estar bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a ser bautizados en el nombre de Jehová Dios, engendrados por Él, de Jesucristo como un Señor en tu vida y del Espíritu Santo que nos une a la familia de Dios, al cuerpo de Cristo. Por esta razón es importante que el que ministra las Sagradas Escrituras tenga visión de Dios, tenga revelación de lo alto en su corazón para poder ministrar las Sagradas Escrituras, no con la letra que mata, sino con el Espíritu, a través de la visión de Dios y la revelación de Dios descendiendo sobre tu vida, puedas tú ministrar las Sagradas Escrituras de la sana doctrina de Cristo. Si tú no tienes visión y no tienes revelación, ese siervo siempre estará bautizando a miles y miles de personas en el error, porque él está en el error. Ese molde está abollado. Todos los panes que salgan de ese seminario, de esa denominación, estarán abollados, porque el molde está abollado, porque tienen falsas enseñanzas. Dice en 1 Corintios 4:1, así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Entonces, los que tenemos revelación y visión de Dios, somos administradores de los misterios de Dios. Eso que te acabo de decir, de ser bautizados de esa forma o de la otra, eso se llama administradores de los misterios de Dios. Dice en 1 Corintios 13:2, y si tuviera profecía y entendieses los misterios. ¿Cuál misterio? Lo que te acabo de revelar, el bautismo. Y toda ciencia, y si tuviera toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Pero tenemos que entender todos los misterios. Dice en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Por el Espíritu yo te he hablado el misterio del bautismo y no lo habías entendido. ¿Sabes por qué? Porque habías estado en el error. Pero hoy te he hablado, no en lenguas, porque nadie entiende. Dice el capítulo 14 de 1 Corintios, versículo 2. Dice, pues nadie entiende cuando hablas lenguas angelicales. Pero te he hablado por el Espíritu acerca de este misterio, de las Sagradas Escrituras. Hallamos grandes misterios y grandes secretos de Dios, pero solo Dios sabe a quién se los quiere revelar. Él solamente en su potestad, a Él le corresponde revelárselo a quien Él quiere. Yo sé que muchas veces a ti no te agrada que me lo revelen a mí, pero pues con la pena, porque yo no puedo decidir, ni siquiera yo fui el que me elegí a mí mismo. Es Jehová Dios al que le plació elegirme para este propósito. Dice en Juan 5:39 en la Reina Valera, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jehová Dios, como es sabio, es un Dios que tiene muchos secretos y muchos misterios. Entonces, pero es su sola potestad revelárselo a quien Él quiere. Dice en Juan 17:3 en lenguaje actual, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí y en ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque yo soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Es decir, que si son comprendidos, serán solo por revelación. Todos los misterios serán comprendidos porque Dios le place revelar ese secreto que ha tenido en su propia potestad. Dice en Efesios, en el capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, lenguaje actual, Dios me dio a conocer el plan que tenía en secreto, del cual ya les he escrito brevemente. Si leen lo que escribí, sabrán cómo entiendo ese plan que Dios ha llevado a cabo por medio de Jesucristo. Cuando Dios revela, vacía, es como verter un vaso de vacío, verter el agua,
para que a su vez cuando está llenando ese vaso, entonces ese vaso puede llenar otros vasos que son ustedes. Esos vasos que son llenados a través de la revelación que en el primer vaso le plació a Dios dar esa revelación, esa llenura del conocimiento para con el propósito de que ese vaso pueda llenar otros vasos que Dios te ponga en tu camino. Y si tú estás oyendo, Dios le plació que de mi vaso que llenó Él con este conocimiento, yo vierta, si tú lo permites, si eres humilde, vierta este conocimiento a tu vaso que estás allí oyendo. Dice en Juan 17:3, dice, porque eres el único Dios verdadero y Él es el Mesías. En Efesios, que acabamos de leer, Dios tiene la potestad de poderse manifestar y revelar a quien Él quiere. A quien Él quiere. Dice en Efesios 3 y 4. Dios me dio a conocer ese plan. Entonces, ¿por qué me lo dio a conocer? Porque a Él le plació, mis hermanos. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en el lenguaje actual. Dios le ha mostrado a Jesucristo lo que pronto sucederá para que Él se lo enseñe a sus servidores. Por eso Jesucristo se lo ha comunicado a Juan, su servidor, por medio de un ángel. Y Juan ha puesto por escrito toda verdad. Entonces, cuando Dios escogió alguien para ser vertido ese conocimiento de revelación, es con el propósito para que esa revelación otros vasos sean llenados. Dice en Deuteronomio 29, versículo 29 en lenguaje actual, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que todo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos esos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. También aquí nos dice que el verdadero es una ocasión de que preguntaron a Jesús. Vamos a Hechos, por favor. Vamos a ver qué es lo que le preguntaron a Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 6 y versículo 7 en Reina Valera. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. A Él le corresponde saber solamente muchas cosas que ni siquiera el Hijo conoce. Por eso es que nosotros debemos estar alegres y contentos cuando Él decide vertir esa revelación en el vaso que Él elija para llenar con ese conocimiento a otros vasos. Tú deberías estar contento de haber tenido un vaso como yo, que la sangre de Jesucristo lo limpió para verter esa revelación en mi vaso y a su vez no quedarme lleno, sino vertirlo en tu vaso que eres tú. La revelación de Dios es algo muy importante. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra de Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, como siervo de Dios, a Él le ha placido y me ha revelado este secreto y otros secretos que he predicado. Entonces tú deberías estar contento que has tenido la oportunidad. Yo estoy contento de tener la oportunidad de ser ese vaso elegido por Dios, pero tú también deberías estar contento de estar cerca de ese vaso para que tu vaso sea lleno con esta revelación y tú seas bendecido, bendecida, y no con tu arrogancia, prepotencia, diciendo, ay, es que es el Víctor, ya está diciendo otra vez cosas. No, no es el Víctor, esto es palabra de Dios. No te resistas, es por tu bien. Escapa de la mentira y ven a la verdad. La advertencia de la palabra de Dios es muy clara. Disfruta de la revelación de Dios, disfruta de la revelación que te va a hacer mucha bendición para tu vida y los tuyos. Dice en Mateo 28, versículo 7 en la Reina Valera, id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí que va delante de vosotros a Galilea y allí le veréis. He aquí que os
lo he dicho. Un discípulo es aquel que toma la cruz y sigue a Jesucristo. Un discípulo es aquel que renuncia a todo lo que posee por el nombre de Jesucristo. Dice en Lucas 14, 25 al 27 y versículo 33, en la versión lenguaje actual. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, Él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Por eso, versículo 33, piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, tendrán que abandonar todo lo que tienen. Un discípulo es aquel que sabe alabar con una fuerte voz. Y una fuerte voz no es que tú grites, una fuerte voz es tu obediencia. Esa voz fuerte es la obediencia, la que oye Dios. Dice en Lucas 19, 37 y 38, lenguaje actual: cuando llegaron cerca del Monte de los Olivos y empezaron a bajar a Jerusalén, todos los seguidores de Jesús se alegraron mucho. Todos gritaban y alababan a Dios los milagros que Jesús había hecho y que ellos habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Que haya paz en el cielo, que todos conozcan el poder de Dios. Un discípulo es aquel que permanece en la palabra escrita. Dice en Juan 8, 31 y 32, en el mismo lenguaje actual: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Esta es la verdad que te estoy predicando, y espero en Dios y en su poder que te haga libre en el nombre de Jesucristo. Un discípulo es aquel que tiene un amor genuino. Dice en Juan 13:35, lenguaje actual: si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Un discípulo es aquel que lleva mucho fruto, de acuerdo a Juan 15, 7 al 10. Si ustedes, dice la palabra de Dios, se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que le pidan. Si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarse. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo obedezco en todo. Un discípulo es aquel que está lleno de gozo y lleno del Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos 13:52, lenguaje actual: los seguidores de Jesús que se quedaron en Antioquía estaban muy alegres y recibieron todo el poder del Espíritu Santo. Un discípulo es aquel que siempre está aprendiendo. Dice en Isaías 50, versículo 4, lenguaje actual: el fiel servidor dijo: Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Esto a mí me sucede todas las mañanas. Cada mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ese Dios me despierta cada mañana para recibir sus enseñanzas, porque me considera discípulo de Jesucristo su Hijo, y porque fui bautizado en el nombre de Jehová Dios, engendrado por Él. Fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Su nombre está sobre mi nombre. Él es mi Señor real y verdadero. Y del Espíritu Santo que me vino a traer a la familia de Dios. Por cuestiones de tiempo,
No puedo hablar de otros misterios que me gustaría mucho hablar. Si a ti te interesan más misterios que Dios me ha revelado, escríbeme y con mucho gusto te los revelaré. Si a ti te llega a interesar. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 6 al 9 en el lenguaje actual. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su gran y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Si ves ahí Hijo es con mayúscula. Por la muerte de Cristo en la cruz. Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Entender el misterio de Cristo o el Mesías es entender tres fases del Hijo. Tres fases del Hijo. Primera fase, Jesús. Lucas 1:31. Vas a quedar embarazada, le dijo el ángel a María. Tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. La primera fase. Segunda fase, Cristo. En Juan 1:41. Lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, Cristo. Tercera fase, Jesucristo. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Pedro les contestó: pídenle perdón a Dios, vuelvan a obedecerlo y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo. Así Dios los perdonará y les dará el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, obtenemos una mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16, Reina Valera. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y con esa mente entonces podemos reflejar y tener su carácter, porque Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros ya no hacemos lo que queremos, sino actuamos de acuerdo a lo que la mente de Cristo nos está llevando. Una sola mente, un solo pensamiento, un solo sentir. Porque no somos nosotros los cuerpos lo que pensamos, sino es Jesucristo, nuestra cabeza, el que piensa, el que dice y Él decide cómo vamos a hacer las cosas. No somos yo como pastor el que decido, mi cabeza que es Jesucristo, y todo lo que decide Jesucristo escrito está. Dice en Filipenses 2:4-7, nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciendo esclavo de todos. La actitud de humillación, porque escrito está que el que humilla será exaltado. En Mateo 23:12 dice: porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los menos importantes, y los que se comportan como los menos importantes serán tratados como los más importantes. Por eso Dios nos invita a ser servidores de todos. Los que siguen a esta etapa de humillación es la exaltación. Cuando hablamos de revelación, estamos hablando de quitar un velo en nuestra cara. Muchas veces ese velo que está en nuestro corazón impide que nosotros veamos. Estamos ciegos, y si el guía de ciego va guiando a una congregación, pues todos van al barranco, a la destrucción. Todos van a la destrucción. Es importante que nosotros entendamos, que quitemos ese velo de la ignorancia, de la revelación de la palabra. Miren, la gran mayoría de congregaciones donde se predica falsas enseñanzas de demonio, enseñanzas de hombre, ellos solamente tienen esto, miren, una palabra aquí, una palabra allá, una palabra allá, una palabra allá, pero nunca un contexto. Solo como si fueran
de vez en cuando, y eso te convence, te atrapa, te enlaza, te apresa. Por eso que fuiste con una pequeña palabra ahí, te fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no leyeron el contexto que vimos en esta predicación, de que la consecuencia de no tener un contexto, de solamente saber y no entender de que la letra mata, el Espíritu es el que vivifica, y que hay revelación, y que Dios tiene muchos misterios, y que Dios lo está revelando en este tiempo. Un hombre, una mujer sin visión de Dios es un hombre común y corriente, tan corriente que establece doctrina de demonios. Dice en Juan 4, versículos 25 y 26. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías y que también le llamamos el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos que Jesús le dice abiertamente que Él es el Mesías, pero ella no le creyó. En Juan 4, 28 y 29 dice: la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y le dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que sabe de todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Aunque él mismo le declaró que él era el Mesías, ella tenía muchas dudas. Igual que tú, igual que mucha gente todavía. Aun cuando yo te estoy leyendo la palabra de Dios, aún te quedan muchas dudas. Porque aun cuando si te apareciera Jesucristo, te quedarías igual con muchas dudas, como esta mujer. Aun cuando yo te doy la palabra de Dios escrita, aún así te quedan muchas dudas, como esa mujer del cántaro. Porque no reconoces a Dios, porque no conoces a Dios. En 2 de Corintios, y con esta quiero cerrar esta palabra. En el capítulo 3, en el versículo 14, ellos nunca entendieron esto. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto como un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Así que este es el tiempo. La duda solo porque están acostumbrados a la religión. ¿Desde cuándo estás acostumbrado a oír solo doctrinas de hombres y doctrinas de demonios? Tú estás acostumbrado a solo entender esas enseñanzas de demonios. Es por eso cuando viene la verdad, así como esta mujer, Jesucristo estaba enfrente de ella, la verdad sigue estando enfrente de ti y tú te quedas en dudas, porque no se parece a lo que has recibido por años. Pero es Jesucristo el que te ha hablado, no soy yo. Es Jesucristo que ha hablado a través de mi vida. Y quiero orar por ti una vez más. Padre, yo te pido, te suplico que abras el entendimiento de muchos de mis hermanos que están en las tinieblas por estar aprisionados por años en la religiosidad. Ellos creen que un idioma sagrado, ellos creen que son super cristianos porque hablan lenguas, ellos creen que han diezmado toda su vida a ti, Padre, cuando están en un alfolí de doctrina de demonios. Ellos creen que sus buenas intenciones se han acercado a ti, Padre. Quítales el velo de sus ojos para que si ellos lleguen a morir en el futuro, mueran en Cristo Jesús y no mueran en la mentira. Padre, te suplico en el nombre de Jesucristo que abras los ojos de tu pueblo. Y a mí me sigas dando, Padre, del entendimiento y tu revelación para seguir predicando hasta cuando tú lo permitas. Padre Santo, yo te necesito. Renueva mi entendimiento y llévame de gloria en gloria, porque yo sí quiero seguir creciendo. Yo sí quiero seguir entendiendo tu palabra. Yo sí quiero y anhelo seguir predicando esta palabra de poder. En el nombre de Jesucristo yo te bendigo, mi hermano. Te bendigo, mi hermana. En ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.